Vamos a orar, ¿eh? Ay, te damos gracias, Señor, por este día, Padre. Gracias porque nos permite, Señor, estar aquí, Señor, para poder honrarte, Señor, para poder alabarte, Señor, porque tú lo mereces, Padre. Y yo te pido el día de hoy, Señor, que tú abras nuestros corazones, Señor, a la palabra, Señor, que tú nos tienes el día de hoy, Señor. Yo te pido, Señor, que nos hagas creyentes, Señor, cristianos, como tú lo deseas. Que si el día de hoy hay alguien aquí, Señor, que ha entregado su vida a ti, Señor, que hoy, el día de hoy te lo entregues, Señor. Que nos enamoremos cada día más de ti, Señor. Porque sin ti no somos nadie, Señor. Yo te pido el día de hoy, Señor, por mi vida, Padre, que hables a través de mí. Sabes, Señor, que yo no puedo hacerlo, Padre. Abre tus corazones, Señor. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Todos en vida, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a hablar de algo precioso, pero antes de eso, me gustaría preguntarles a cada uno de ustedes, y esta pregunta es para cada uno de nosotros: ¿qué es lo que te motiva el día de hoy a estar aquí? Y me gustaría que si lo analizaran. ¿Qué es lo que te motiva el día de hoy a estar aquí? ¿Ya pensaron en algo? Puede ser la rutina, puede ser algún compromiso que tengas. Te voy a hacer otra pregunta. ¿Qué es lo que esperas de Dios en tu vida? Todos esperamos algo de Dios en nuestras vidas, pero ¿tú qué esperas de Dios en tu vida? ¿Recibir bendición económica y que no te falte nada? ¿Que cumplan tus sueños? Una cosa son tus sueños y otras cosas son los sueños de Dios. Yo espero que estas no sean tus razones. Otra pregunta que te voy a hacer a ti el día de hoy es: ¿por qué haces lo que haces para Jesús? Muchos de aquí hacemos muchas cosas para el Señor, pero ¿por qué lo haces? ¿Qué es lo que te motiva a hacerlo? ¿Qué es lo que te motiva? Y yo te voy a decir algo bien importante: tu motivación define cómo ves a Dios en tu vida. El día de hoy vamos a ver cómo Jesús nos muestra una perspectiva hacia Él. Ahora podemos tener a veces una perspectiva, una motivación incorrecta de por qué lo buscamos, por qué hago algo para Él, por qué me levanto y voy a hacer algo por Él. Puede ser alguna de las que yo les dije, ¿no? Puede ser porque busco bienestar, puede ser porque no me falte nada, puede ser porque
Hay muchas razones, pero vamos a ver el día de hoy que el Señor de señores, a quien debemos de obedecer, a quien debemos de poner nuestra mirada y nuestras respuestas, nos va a decir una perspectiva correcta. Amén. Y vamos a ver primeramente dos historias en donde multitud de personas lo buscan. Jesús sabe las intenciones de cada hombre hacia Él. ¿Ustedes sabían eso? Que Jesús conoce tu intención. Que Jesús conoce, sabe por qué estás aquí. Pero Él sabe nuestras intenciones. Y veremos que Jesús nos enseña dónde debe estar nuestra mirada y nuestra motivación. Vamos a ver, si el día de hoy tú quieres tener una motivación correcta para hacer las cosas del Señor, Él nos va a enseñar. Amén. Hoy vamos a ver muchos versículos, porque me gusta más hablar la palabra, no algo que yo quiera hablar. Vamos por favor a buscar Juan 6, 25 y 26, por favor. Juan 6, 25 al 26 dice: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. La gente seguía a Jesús no porque veía las señales, sino porque al seguir a Jesús obtenían un beneficio. Jesús viene a hacer el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Pero Jesús dice: ustedes no me siguen porque no me reconocen. Ustedes me siguen ¿por qué? Porque comen el pan y se sacian. La gente seguía a Jesús no porque veía las señales, sino porque al seguir a Jesús obtenían un beneficio. La gente que seguía a Jesús tenía un beneficio, ¿cierto? ¿Cuál? Eran saciados. Esa es una necesidad que el día de hoy tenemos. La gente el día de hoy era sanada, ¿cierto? Sí. Jesús llenaba una necesidad básica en la vida carnal, y es por eso que lo busquemos. Amados, yo el día de hoy les quiero recomendar: no busquemos a Jesús por algo que nos pueda dar carnalmente, algo en este mundo. Vamos a leer otra historia, por favor, que está en Mateo del 12 al 9. Mateo 12 del 9 al 15. Mateo 12 del 9 al 15. Mateo 12 del 9 al 15. ¿Está ahí? Amén. Dice: pasando de ahí, vino a la sinagoga de ellos, y aquí había ahí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y le levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, ¿es lícito hacer el bien en los días de reposo? Entonces él dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Y él extendió, y le fue restaurada, sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Sabiendo esto, Jesús se apartó de ahí
y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Jesús viene de estar en la sinagoga, ¿cierto? Viene sanando, viene sacando demonios, viene dando vista a los ciegos y vamos y haciendo que mudos hablen. Vamos a leer por favor ahí más adelante del 22 al 24. Mateo 12, 22 al 24, amén. Entonces fue traído a él un demonio, un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego mudo veía y hablaba. Aquí Jesús está sanando a una persona que no estaba nada, que estaba endemoniada, pero no podía ni ver ni hablar. Y cuando Jesús sana a esta persona, ¿qué es lo que pasa? Esta persona ve y habla. Amén. Entonces, Jesús viene haciendo señales demostrando que las escrituras se están cumpliendo en él. Jesús hacía todas esas cosas, ¿para qué? Para demostrar que él era el Mesías, para demostrar que él era nuestro Salvador. ¿Y qué es lo que estaba haciendo Jesús? Perdonando pecados, sanando y sacando demonios. Él era el Mesías, él era el Redentor, él estaba cumpliendo las escrituras. En Isaías 35:5, no lo busquen. Isaías 35 dice: se alegrarán el desierto y la soledad, el hierro se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profundamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Quién estaba sanando a estas personas? Dios mismo, ¿verdad? Y luego dice: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el ojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Dios mismo estaba haciendo los milagros en la tierra, hermanos. Todo lo que Jesús hizo fue para demostrar que Él era el Hijo de Dios. Y aquí aparecen unas personas que son líderes religiosos, ¿saben? Perdón. Y aquí aparecen los líderes religiosos que quieren acusar a Jesús. Y los líderes religiosos saben, estudian las escrituras, están viendo que Jesús está cumpliendo la escritura. Pero este grupo de líderes querían controlar a Jesús. ¿Quiénes son estos maestros religiosos? ¿Quiénes son estos grupos de líderes que querían controlar a Jesús? ¿Quiénes son? ¿Quiénes representan? Porque cada persona en la Biblia representa algo. Y aquí los líderes religiosos representan a una persona. ¿Quiénes representan a estas personas? Vemos que los escribas y los fariseos son los líderes que procuraban matar a Jesús y no tenían ninguna buena intención a buscar a Jesús. Estos líderes religiosos no tenían ninguna buena intención de buscar a Jesús. Y Jesús les llama a estas personas hipócritas. ¿Me acompañan por favor a leer Lucas 12:1, por favor? Lucas 12:1 dice: en esto, juntándose por millares de multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos. Aquí Jesús está haciendo algo muy importante.
Aquí Jesús está advirtiendo a sus discípulos. ¿Qué dice? Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿Qué es la hipocresía? Busqué aquí un significado. La hipocresía es disimular, actuar bajo parte fingida. Una persona hipócrita, ¿qué es lo que hace? Finge lo que hace. Mucha gente el día de hoy actúa de esta manera. Mucha gente el día de hoy en la iglesia cree en Jesús, sirven a Jesús, siempre y cuando tengan el control y obtengan lo que quieren, y todo marche adecuadamente conforme a su plan, haciendo su voluntad, llevando una vida carnal sin una revelación de Dios. Aquel pueblo que sigue a Jesús y aquellos líderes religiosos son una descripción humana. Por eso el día de hoy yo les pedí que leyéramos a las multitudes que seguían a Jesús y a los líderes, porque estas personas nos representan a ti y a mí, representan a cada uno de nosotros, y esto habla de una actitud tuya y mía fuera de Cristo o en Cristo, y es como Dios nos ve. Muchas de las personas buscan a Jesús por un beneficio temporal. Muchas de las personas buscan una seguridad en esta vida. Los escribas y los fariseos piden una señal. Jesús está haciendo milagros, Jesús está sanando enfermos, y ellos lo están viendo, ellos ven las señales. Pero los fariseos piden una señal. A pesar de que están viendo lo que hace Jesús, los líderes piden a Jesús que muestre quién es. Vamos a Mateo 12:38, por favor. Más adelantito. Mateo 12:38. Y aquí los líderes religiosos que nada más buscan a Jesús para controlarlo, para destruirle, dice Mateo 12:38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Muchas de las veces, a pesar de que Dios obra en nuestras vidas, no nos damos cuenta porque no tenemos una revelación con Él, viviendo de lo que Dios nos da. Muchas veces nosotros queremos pedirle al Señor una señal, sin saber que Dios está obrando en nuestras vidas. Y Mateo, vamos por favor, al 39, dice: Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal. Así me voy a quedar. ¿Cómo llama a Jesús? ¿Cómo llama Jesús a estas personas? Mala y adúltera. Dios dice de los malos en Job 25 que la alegría de los malos es breve. Salmo 9:17 dice de los malos serán trasladados al Seol. Todas las gentes que se olvidan de Dios. Salmos 11:6 dice: sobre los malos hará llover calamidades, fuego y azufre, y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Y los adúlteros, todos sabemos que es el adulterio, ¿verdad? Pero hay un adulterio espiritual. ¿Y cuál es ese adulterio espiritual? La idolatría. Cuando buscamos a Jesús para que Él nos dé algo. Sí. La idolatría es el intento religioso para obtener lo que deseas. Yo estoy hablando de estas cosas, hermano, porque yo espero que tú tengas este corazón.
Que la idolatría es la expresión religiosa para satisfacer tus necesidades. Y Apocalipsis 22:15 dice: mas los perros estarán fuera. ¿Fuera de dónde? Fuera del reino de Dios. Y los hechiceros, y los fornicarios, y los homicidas, y los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Dios dice que todos los idólatras estarán fuera de Él. Y el día de hoy yo pido y anhelo que ustedes no busquen al Señor por lo que Él les puede dar, sino de una manera correcta. ¿Y cuál es esa manera correcta? ¿Qué necesitamos para salir de este estado de muerte? Necesitas saber lo que hizo Jesús por ti. El día de hoy estoy hablando con creyentes, ¿verdad? Sí. Pero a lo mejor el día de hoy aquí hay personas que no han entregado la vida al Señor. O se le entregaron sin saber qué es lo que estaban haciendo. Y necesitamos saber que necesitas a Jesús. Seas creyente o no seas creyente, necesitas a Jesús. Porque si tú no tienes a Jesús en tu vida, no tienes propósito de vida. Vamos a Juan 1, por favor. Juan 1, del 1 al 3, por favor. ¿Y por qué necesitamos a Jesús? Porque aquellas personas idólatras que practican el pecado están en un estado de muerte y necesitan a Jesús. Dice Juan del 1 al 3: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y dice el 3: todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por qué fueron todas las cosas hechas? Por Dios, ¿verdad? Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Si Jesús no hubiera existido, tú y yo no hubiéramos existido. ¿Sí? Entonces, si tú no tienes a Jesús en tu vida, como prioridad en tu vida, no tienes propósito. Necesitas a Jesús en tu vida. Tú existes porque Él existe. Si Jesús no está en tu vida, todo lo que hagas no tiene sentido. ¿Y qué nos dice Jesús? Dice Jesús: ¿quiere una respuesta? Los fariseos pidieron una señal, ¿verdad? Y Él les dice: generación mala y adúltera piden señal. Pero dice Jesús: yo les daré una señal. ¿Cuál es esta señal? Una motivación correcta, una dirección que deben tener. Jesús dice: ¿quieren la respuesta a su vida? ¿Quieren la señal? Vamos a ver lo que Jesús les responde a los líderes. Mateo 12:39 dice: Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Si el día de hoy la prédica tiene un tema, se llama la señal del profeta Jonás. ¿Y cuál es la señal del profeta Jonás? No voy a poder leer todo el libro de Jonás, pero hay puntos importantes que hay que conocer. Vamos a Jonás 1:1, por favor. Jonás. Jonás 1:1 dice, ¿están ahí? Sí. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai,
diciendo. Aquí hay algo bien importante. Muchas personas pueden pensar que esta historia es un mito o una fábula, pero no, es una historia real. La vida de Jonás, la historia del profeta Jonás, es una historia real. ¿Por qué? Dios pone aquí, en el inicio del libro, y vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. Y Amitai significa en hebreo el verdadero. No por nada está aquí esta palabra, ¿verdad? ¿Por qué el verdadero? Porque esta palabra es verdadera. La historia de Jonás es verdadera. Y la razón por la que está escrita es para darnos cuenta que no estamos leyendo un mito, una leyenda o una alegoría. El libro de Jonás habla de la verdad de la vida de un hombre y cómo Dios quiso usarlo para uno de sus propósitos. Vamos a Jonás 1:2, por favor. Dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Dios manda a Jonás a Nínive, un lugar en Asiria, un lugar gentil, que eran los enemigos de Israel principalmente en aquel entonces, y Jonás es llamado a mandar un mensaje contra esta ciudad. Y Jonás 1:3 dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Qué interesante, ¿verdad? Jonás no obedece a Dios. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendiendo a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Qué fuerte escondernos de la presencia de Dios, y qué fuerte escondernos cuando Dios quiere hacer algo en nuestras vidas. Jonás quiere huir de la presencia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Jonás era un rebelde. ¿Por qué? Porque él no tenía un corazón obediente hacia Dios. Y hay una consecuencia a esto. Yo les invito a que lean el libro de Jonás, pero vemos que cuando Jonás toma este viaje, se levanta una tormenta y va a destruir el barco, y ahí pasan ciertas cosas. Pero ¿cuál es la consecuencia de que Jonás no obedece a Dios? La muerte. Cualquier persona que no tenga a Dios en su vida va a morir. ¿Y qué es morir? Morir no es existir, morir no es dejar de existir. ¿Ok? Morir no es dejar de existir. Cualquier persona que no tenga a Dios en su vida va a morir. Y debemos de saber que hay dos muertes. Una física y otra espiritual, ¿verdad? Todos aquí pasamos ya por la muerte física, ¿cierto? 80, 90 años, 70 años. Esa es la muerte física. Pero tu alma es eterna. Y si tú no tienes a Dios en tu vida, tú vas a morir. Eternamente, sin Dios, en un lugar de tormento. ¿Y cuál es la señal de Jonás? Vamos a Jonás 1:15, por favor. Vamos a leer Jonás 1:15. Jonás 1:15 dice: tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Jonás es echado al mar y un pez se lo come.
Y debemos saber que cuando Jonás es tragado por este pez, Jonás muere. ¿Por qué muere? Porque él nos dice, vamos a leer por favor, Jonás 2:1. Jonás 2:1 dice: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Debemos de saber qué es el Seol. El Seol es el lugar de los muertos, ¿sí? Y en este Seol hay dos compartimientos: el Hades, que es el infierno, y está el seno de Abraham. Y Jonás murió, estuvo en el Seol. Y Mateo 12:40 dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, Jonás estuvo en el Seol, ¿verdad? Y Jesús dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esta es la señal de Jonás. ¿Cuál es la señal de Jonás? Jesús le está diciendo a los líderes: yo voy a morir. Yo voy a morir. Esta es la señal que Dios les da a los líderes: que él iba a morir y él iba a estar en el centro de la tierra. Y ahorita vamos a hacer un recorrido precioso. Yo les invito a que agarren sus Biblias, porque vamos a ver el recorrido que hizo Jesús desde que murió ¿sí? Jesús estuvo en el Seol después de morir. Dice, vamos a 1 Pedro 3, por favor. 1 Pedro 3, 19 al 20. Primera Pedro 3, 19 al 20 dice: en el cual también fue, ¿quién fue? Jesús. ¿Cuándo? Después de ser crucificado. ¿Por qué? Por tu pecado y mi pecado. Jesús después de ser crucificado, Él murió y Él descendió, y dice: en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por el agua. Aquí, ¿en qué me quiero enfocar? En que Jesús desciende al Seol. ¿Y qué es lo que Jesús hace? Predica a los encarcelados. ¿A cuáles encarcelados? A los que estaban en el Seol, en el Hades, en el infierno. ¿Y qué les está predicando Jesús? Jesús les explica las razones por las que están ahí. Porque no creen en el Redentor, en la promesa de Abraham. Amén. Pero vamos a ver también que Jesús no nada más predicó a los del infierno, sino que también les predicó a los que están en el seno de Abraham. Vamos a Efesios 4:8, por favor. Efesios 4:8 dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Jesús, ¿a quién le testificó? ¿Qué le testificó a Jesús a estas personas del seno de Abraham? Que él era aquel que ellos estaban esperando. ¿Y qué hizo Jesús? Él llevó cautiva la cautividad. Amén.
Vamos a Hechos 2:24, por favor. Hechos 2:24. Hechos 2:24 dice, al cual Dios levantó. Después que Jesús desciende y predica a los encarcelados, Jesús es levantado, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Amén. ¿Sí? Jesús es levantado por Dios, ¿por qué? Porque era imposible que la muerte lo retuviera. ¿Por qué? 1 Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una vez solo por los pecados, el injusto por los injustos. Jesús era justo, amén. El justo por los injustos, para llevarnos con Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. La muerte no lo pudo detener. ¿Por qué? Porque él era Dios. Él era justo. Amén. Hechos 13:30 dice, mas Dios lo levantó de los muertos. Jesús muere, va al Seol, predica a los encarcelados, predica a los que están en el seno de Abraham, pero como Él es justo y la muerte no lo puede retener, Dios levanta a Jesús. Y Jonás 2, del 7 al 10, dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí. Jonás está diciendo, pagaré lo que prometí. Las salvaciones de Jehová, y mandó a Jehová al pez, y vomitó a Jonás en la tierra. Jonás resucita. Jonás resucitó. Jonás fue resucitado y él se comprometió a hacer la voluntad de Dios. Y Dios le dio una segunda oportunidad. Y la señal que Jesús muestra a los religiosos no solo era que iba a morir, ¿cierto? Sino que él iba a resucitar, hermanos. Y Jesús resucitó entre los muertos. Vamos a Lucas 24, por favor. Lucas 24, del 1 al 12. Lucas 24, del 1 al 12. Lucas 24, del 1 al 12 dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a ella, a tierra les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que de los que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadoras, y que sea crucificado y resucitase al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras
y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Era María Magdalena y Juana y María, madre de Jacob, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellas les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, ¿quién siempre? Pedro siempre, ¿verdad? Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a su casa maravillándose de lo que había sucedido. Pedro ve la tumba vacía y él se maravilla. Una de las cosas que se maravilla es porque Jesús les dijo: yo voy a morir, pero voy a resucitar. Y Pedro ve que Jesús resucita. Lucas 9:22 dice: y diciendo Jesús, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas veces. Aquí Jesús les está hablando a los discípulos: yo voy a padecer y voy a ser desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes, aquellos que estaban buscando a Jesús, aquellos que estaban cerca de Jesús, lo van a destruir. Voy a ser destruido por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, que se ha muerto y resucitaré al tercer día. Hechos 1:3, por favor. Vamos a Hechos 1:3. Hechos 1:3. Y Jesús resucitado, ¿qué hace? A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indudables, apareciéndoles durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. Jesús resucita y está en la tierra predicando. 1 Corintios 15:3 dice: porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismos yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Jesús resucita y Jesús se desaparece a 500 personas al mismo tiempo. Amén. Amén. De los cuales muchos viven hoy y otros ya duermen. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles. Jesús estuvo 40 días demostrando que Él estaba vivo y dio mensaje a sus discípulos. Aquí voy con esto, hermano, que Jesús está vivo. Amén. Jesús está vivo. Así es. A la persona que adoramos el día de hoy está viva. Aleluya. A la persona que tú te levantaste y dijiste: ay, voy a la cumbre, vas a adorar a un Dios que está vivo, porque Él resucitó. Aleluya. Sí. Aleluya. Amén. Amén. Y Lucas 24:50, no lo busquen, dice: y lo sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Después de que Jesús muere por nosotros, baja al Seol, predica en el Seol, pero Él es justo, Él es Dios, la muerte no lo puede retener, Él vence a la muerte, resucita y anda 40 días en la tierra, apareciéndose a 500 personas, predicándoles el del reino. Amén.
Y después de 40 días, Jesús es levantado al cielo. Amén. Ellos después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. ¡Wow! Claro, imagínate. Y aquí hay algo muy importante. Una persona que reconoce a su Salvador, él le adora. Dice, después que ellos se encuentran y gozosos, y dice él 53, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. ¿Por qué estaban todos los días adorando al Señor? Porque ellos reconocieron a Jesús en su obra. ¿Y qué pasa después que Jesús es resucitado? ¿Qué pasa en ese momento que Jesús es levantado? Hebreos 4:14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. De aquí, Pablo dice, retengamos nuestra profesión. Retengamos, ¿por qué? Porque Él resucitó. Él traspasó los cielos. ¿Quién traspasó los cielos? El Hijo de Dios. Y después de que Jesús traspasa los cielos, ¿qué es lo que pasa? Vamos todos, por favor, a Salmos 24. Y esto es precioso, hermanos. Vamos a ver un versículo que todos conocemos. Pero vamos a ver la entrada de Jesús a su reino. Salmo 24, del 7 al 10. ¿Están ahí? Salmo 24, del 7 al 10. Y dice, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas. ¿Y entrará quién? Amén. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas. ¿Y entrará quién? Amén. ¿Quién es el Rey de Gloria? Él es el Rey de Gloria. Amén. Jesús ha recibido en el cielo puertas eternas. ¿Qué son estas puertas eternas? Es la entrada a la eternidad. Y aquí dice puertas. Reciba, que va a entrar. Reciba la Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová fuerte y valiente, Jehová poderoso en batalla. Ustedes saben que cuando Jesús murió, ¿estuvo en una batalla? ¿Quién es este Rey de Gloria? Aquel que estuvo en batalla por tu vida en la cruz, dándolo todo para que tú hoy tengas una esperanza. Jesús entrando al reino de Dios por los portones del cielo. Amén. Y para que una persona entre al reino de Dios, debe de reconocer a su Hijo. Si tú quieres estar en el reino de Dios, tú debes de reconocer a su Hijo. ¿Por qué? Porque Él venció a la muerte. Amén. 1 Pedro 3:22 dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades.
Jesús entra en tu reino y ¿qué es? Se sienta al lado de Dios. Amén. ¿Y qué nos dice esta obra, hermanos? Muchas cosas, pero yo decir 4 cosas. Una, que Jesús está vivo. Amén. Número 2, que hay un reino. ¿Qué quiere decir que hay un reino? Que esta vida es temporaria y una vida allá. Y para estar allá, ¿qué tienes que hacer? Creer en el Hijo que murió por ti, que resucitó, que traspasó los cielos y que fue recibido en el cielo por las puertas eternas y está sentado en el trono. Amén. Si tú crees en esa obra, tú vas a estar con Él. Hay un reino. No creamos, hermanos, en verdad, no creamos que este mundo es para siempre. Amén. Se va a acabar este mundo. Así es. Hay que ser muy inteligentes en qué le vas a dedicar tu tiempo. Amén. Tienes que ser muy inteligente. Porque hay un reino que nos espera a aquellos que demos la vida por Jesús. ¿Qué nos dice esta obra de Jesús? Que hay una vida después. ¿Por qué Jesús resucitó? Para llevarnos a ese reino. Hay una vida después de esta, hermanos. Y número 4, que Jesús nos rescató de una muerte espiritual eterna. Amén. Si tú aquí vienes por compromiso y rutina y no has entregado tu vida al Señor, tú vas a ir al infierno. Pero si tú crees en Jesús, en su obra, tú vas a estar en este reino. ¿En cuál reino? Donde Él reina. Amén. Todo ateo o agnóstico que ha tratado de demostrar que Jesús no resucitó, toda persona que ha tratado de demostrar que es mentira o que las evidencias no son suficientes, llegan a entregarle su vida a Jesús. Amén. Y hasta hay pastores. Amén. Así es. Hay una persona muy famosa, Lee Strobel. Sí. Él no creía que Jesús había muerto, él no creía que Jesús había muerto en la cruz, que él creía que Jesús lo habían sepultado vivo. Él no creía en nada de eso. Y él se pone a investigar. Yo voy a demostrar que Jesús no murió. Yo voy a demostrar que es mentira. Y cuando él empieza a investigar, Jesús, tú ganas. Amén. Gloria a Dios. ¿Y por qué digo que hay que ser muy inteligentes a cómo usamos nuestra vida? Porque, hermanos, tú no puedes tenerle miedo a la muerte. Si tú dices el día de hoy, si me muero, ¿qué tiene? Sí. Si mueres con Cristo, claro, estarás en una vida mejor. Amén. Si vives, sigue a Jesús sin medida. Amén. Y Jesús, de aquí termino, hermanos. Jesús dijo que él sentado en el trono, él iba a regresar. Todos debemos saber que Jesús va a regresar. Amén. Pero Jesús, ¿a qué viene? Viene a reinar por 1000 años. Amén. Y vamos a Mateo 19, por favor. Mateo 19, vamos a leer del 27 al 30. Dice,
¿Están ahí? Entonces respondió Pedro, le dijo: he aquí, nosotros le hemos dado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo: de cierto te digo que la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Voy a parar hasta ahí. Jesús dice: cuando yo me siente en mi trono. ¿En cuál trono? Jesús está sentado en un trono, pero ese trono va a estar aquí en la tierra por 1000 años. Y Jesús dice: cuando yo me siente en mi trono, ustedes van a juzgar a las 12 tribus, ¿verdad? Y vamos a leer al número 29. Este número 29, hermanos, es para ti y para mí. Este número 29, lo que dice en el versículo 29 es para ti y para mí. ¿Sí? No es nada más no para una autoridad religiosa, sino para todos aquellos que creen. ¿Qué dice? Y cualquiera. ¿Qué dice? Y cualquiera. ¿Aquí tú entras? Amén. Sí, ¿verdad? Ok. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá, ¿cuántas cosas? 100 veces. 100 veces más, y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Hermanos, Dios prepara a personas para que dejen su vida y vayan al ministerio, sean misioneros. Dios prepara a personas. Pero tú y yo, el día de hoy, si amamos a Jesús, debemos de empezar a pagar el precio primero. ¿Cuál precio? Dejar la comodidad. Obedecer a Dios. Amén. Que Dios tome el control de tu vida. Y que dejes la comodidad, que dejes tu hobby favorito que te gusta. Y que digas: yo voy a servir a Jesús. Amén. Porque sabes cuál es la recompensa de cada cosa que tú hagas. Cada cosa que tú hagas por Jesús, ¿qué dice? Te la pagaré 100 veces más. ¿Cómo es eso? ¿Qué posición vas a tener tú, hermano? ¿Qué posición vas a tener tú? ¿Amén? Amén. Muy bien, Dios los bendiga. Amén. Vamos a terminar este tema sin cerrar sus ojos y orar un poco ahí. Cierra tus ojos. Nuestro tema es el llamado del Señor a tu vida. Cierra tus ojos y habla con el Señor en este momento. Si tu vida no está siendo gastada para Jesús, tu vida está siendo desperdiciada. Si tu vida no está apuntando hacia la eternidad, estás perdido. Dile al Señor: aquí está mi vida. Aquí está mi vida, Señor. Aquí está mi vida. Toca mi vida. Dirige mi vida. Encáuzame. Revélate. Revélate a mí, Señor, en este tiempo. Revélame que tú estás vivo,
que yo estoy adorando a un Dios vivo, que yo sigo a aquel que venció a la muerte,